Una mujer mayor camina por un jardín al amanecer. Sus manos tocan hojas verdes cerca de un muro de piedra. Una rama se mueve despacio con el viento sobre la tierra húmeda. Un camino de tierra pasa junto al jardín y junto a la casa. La planta crece en silencio en un rincón con sol. La planta está cerca del muro y cerca del camino. La planta está cerca del jardín y cerca de la casa. La familia ve la planta en cada estación del año. En primavera aparecen flores blancas sobre las ramas. En verano las hojas cubren la planta con un verde más fuerte. Al final de la estación aparecen grupos oscuros en la rama. La gente del campo reconoce la planta por sus hojas y por su forma. Miran la rama antes de cortar nada. Miran las hojas antes de tocar nada. Miran la planta y esperan el momento correcto. Todo ocurre en el mismo lugar del jardín. El mismo muro, la misma tierra, el mismo camino, la misma casa. La planta vuelve cada año al mismo rincón. Crece sin cuidados difíciles, crece sin trabajo constante, crece cerca de la vida diaria de la familia. La gente pasa por el jardín y ve la planta cada mañana. La ve junto al muro, la ve junto al camino, la ve junto a la tierra húmeda, la ve junto a las otras plantas del jardín. Durante mucho tiempo esta planta formó parte del paisaje rural. No era una planta rara, no era una planta lejana, era una planta cercana y conocida. Estaba en jardines pequeños, estaba en patios antiguos, estaba en casas de campo, estaba en caminos tranquilos. Las personas mayores aprendían a reconocer la planta desde niñas. Primero veían las hojas, después veían las flores, después veían la forma de la rama, después veían el cambio de la planta con el paso de las estaciones. Ese conocimiento venía de mirar el mismo jardín durante muchos años. Venía de caminar por el mismo camino cada día. Venía de tocar la misma rama muchas veces. Venía de volver siempre al mismo rincón de la casa. Por eso la planta no era solo parte del paisaje, era parte de la memoria de la familia. Con el tiempo, muchas personas dejaron de mirar así. La planta siguió en el mismo lugar, siguió junto al muro, siguió junto al camino, siguió junto a la casa, siguió junto al jardín. Pero cada vez menos personas sabían reconocerla bien, y cuando una planta deja de ser reconocida, empieza a salir de la memoria. Primero sale de la conversación, después sale de las costumbres de la casa, después sale del recuerdo de la familia. Pero la planta sigue viva, sigue creciendo sola, sigue fuerte, sigue tranquila, sigue en el mismo rincón del jardín. La luz cae sobre las hojas por la mañana, el viento mueve la rama por la tarde, la tierra guarda la humedad junto al muro, el camino sigue pasando al lado de la planta. Nada cambia en el lugar donde crece. Cambia la mirada de la gente, cambia la atención, cambia la costumbre de observar. La planta permanece, la casa permanece, el muro permanece, el jardín permanece, el camino permanece. Y esa es la parte más extraña de la historia. La planta sigue donde siempre estuvo, sigue cerca de la casa, sigue cerca del muro, sigue cerca del camino, sigue cerca del jardín, exactamente en el mismo lugar. Una mano corta una rama joven en invierno. La rama se clava en tierra húmeda. El suelo oscuro queda suelto alrededor. Pasa el tiempo bajo la lluvia suave. Las raíces empiezan a formarse abajo. Llega la primavera y aparece una planta nueva. El sol entra en un rincón del jardín. Las hojas jóvenes se abren poco a poco. Así de simple puede empezar esta planta en casa. No hace falta experiencia complicada para cultivarla correctamente. Una rama sana, un poco de tierra y paciencia suelen ser suficientes. La forma más rápida de plantarla es por esqueje en otoño o invierno. Se corta una rama recta de un arbusto adulto y fuerte. Lo mejor es elegir una parte firme, limpia y sin daño visible. Después se busca un suelo húmedo, blando y con buen drenaje natural. La rama se entierra a medias y se deja quieta varias semanas. No hace falta moverla cada día ni llenarla de productos extraños. La planta trabaja mejor cuando el proceso se mantiene simple. En poco tiempo,
Las primeras raíces empiezan a crecer bajo la superficie. Y ahí se entiende por qué fue tan apreciada en tantas casas rurales. Resiste bien el frío y soporta bastante bien la sequedad moderada. No pide fertilizantes caros, tratamientos raros ni cuidados constantes. Lo único que agradece de verdad es luz, espacio y algo de agua. La media sombra le sirve, pero varias horas de sol le sientan mejor. Cuando llega la primavera, el esqueje ya puede ir a su lugar final. Un patio, un huerto o el borde de un muro funcionan muy bien. No hace falta una maceta especial ni una mezcla complicada de tierra. Esta planta crece mejor cuando se la deja avanzar con tranquilidad. También puede salir de semilla, pero ese camino tarda mucho más. Por eso la vía tradicional del esqueje sigue siendo la más práctica. En muchos pueblos bastaba pedir una rama a un vecino mayor. Así se transmitía este saber, de mano en mano y de casa en casa. Una rama hoy podía convertirse en un arbusto fuerte en pocos años. Y ese arbusto podía dar flores y frutos durante muchísimo tiempo. Si vives en un piso pequeño, no es la especie más cómoda. Con los años se vuelve ancha, alta y necesita cierto espacio. Pero en un jardín o una huerta es una planta extraordinariamente agradecida. En 3 o 4 años ya puede ofrecer una cosecha abundante. Y después seguirá produciendo durante décadas con muy poco esfuerzo. Todavía existen ejemplares viejos que siguen dando fruto cada temporada. Eso muestra hasta qué punto se trata de una planta resistente y fiel. Pero su valor no se limita a lo que tú recoges de las ramas. También importa lo que aporta al entorno donde crece. Las raíces ayudan a mantener activo el suelo cercano con el tiempo. Y las hojas caídas forman una cobertura natural sobre la tierra. Esa capa ayuda a conservar humedad y protege mejor el terreno. Por eso en muchas fincas antiguas se dejaba cerca del huerto. No era casualidad ni superstición vacía repetida por costumbre. Era observación práctica nacida de años de trabajo en el campo. Las familias veían qué zonas retenían mejor la vida y la humedad. Y esta planta acabó ganándose un sitio junto a lo cultivado. Hay además un uso antiguo que hoy casi nadie recuerda. Las hojas frescas podían servir como ayuda contra ciertos insectos. Al machacarlas entre las manos, soltaban un olor fuerte y vegetal. Las personas mayores las pasaban por marcos, puertas y ventanas. Con eso reducían la presencia de moscas y mosquitos en verano. Era una solución simple, cercana y sin necesidad de comprar nada. Hoy lo hemos reemplazado por aerosoles y productos de olor artificial. Antes bastaba una planta viva creciendo cerca de casa. Y todavía hay otro uso que mucha gente ha olvidado por completo. Las flores también entraban en la cocina de una forma sorprendente. Se podían rebozar y freír hasta quedar doradas y ligeras. A veces se servían con un poco de azúcar como merienda casera. En otras casas se dejaban en agua con limón para hacer un jarabe claro. Luego se colaba el líquido y se guardaba para bebidas del verano. Así, una sola planta servía para la cocina y también para el invierno. Pocas especies reúnen tantas funciones útiles en un arbusto tan sencillo. Por eso esta planta era mucho más que un detalle del jardín. Era parte de la cocina, del terreno y de la vida diaria de una casa. Ayudaba en distintas estaciones sin exigir gastos constantes a cambio. Cuando una planta ofrece tanto, deja de ser un simple adorno, se convierte en una pieza real de la autonomía familiar. Eso fue exactamente durante generaciones enteras en muchos pueblos. Un aliado silencioso para la casa, el huerto y la despensa. Una de esas plantas comunes que parecen normales hasta que entiendes su valor, y una vez que lo entiendes, ya no vuelves a verla igual. La miras como una herramienta viva del conocimiento campesino. La miras como un saber práctico que todavía puede volver hoy, porque sigue creciendo sola, sigue multiplicándose y sigue pidiendo muy poco. Solo hace falta mirar mejor, recordar sus usos y plantarla otra vez. Eso es lo que separa el olvido de un saber recuperado.
Una rama clavada en tierra puede cambiar más de lo que parece. Puede convertirse en flores, frutos, sombra y ayuda para una familia. Y con ella puede volver una parte entera del conocimiento del campo. Todo empieza con un gesto pequeño y una planta correcta. Así de sencillo, así de directo y así de útil cuando se entiende de verdad.